Hay seres humanos, amigos míos, que caminan sobre la tierra con ojos que no pertenecen del todo a este mundo. Ven más allá de lo que la luz física les permite ver. Perciben vibraciones psíquicas, intenciones tácitas, sufrimiento no confesado. Sus almas viven con el velo entre mundos rasgado. Y esta condición, lo que podría ser una bendición, a menudo se convierte en tormento. ¿Por qué? En nuestra era materialista, ver lo invisible es cargar con un peso que la cultura aún no ha reconocido. En mi investigación espiritual, he observado que la humanidad está en transición del pensamiento racional, que ha dominado desde el siglo XV, al pensamiento imaginativo, una forma de pensar que siente, que percibe el espíritu que hay detrás de la materia. Algunos individuos, por razones kármicas y evolutivas, manifiestan esta habilidad con antelación. Son los portadores prematuros del futuro, aquellos que, por la constitución de sus cuerpos astral y etérico, desarrollaron un órgano interno de percepción espiritual, una especie de ojo del alma, que capta las corrientes morales y emocionales del entorno. Y como todas las primeras intuiciones espirituales, esta visión puede tanto iluminar como quemar. Cuando el alma aún no está preparada para soportar el brillo del espíritu, la luz la atraviesa como un cuchillo. Lo que debería ser conocimiento se convierte en ansiedad. Lo que debería ser compasión se convierte en dolor. El hombre empieza a sentir lo que sienten los demás, pensar cosas que no son tuyas, cargando con penas que no provienen de su biografía. Él absorbe lo que el mundo exhala. Y el mundo moderno, amigos míos, resuma ansiedad, miedo y distracción. Así, quien todo lo ve, se convierte en el depositario del sufrimiento colectivo. En una conferencia que di en Berlín, dije que nadie debería intentar abrir los ojos espirituales antes de haber fortalecido el corazón moral, porque ver lo invisible sin la estructura del amor es como caminar en un campo magnético sin brújula. La persona sensible lo percibe todo, pero no sabe qué hacer con lo que percibe. Entra en una habitación y percibe la densa atmósfera de discordia, la amargura que duerme tras las sonrisas, la desesperación que palpita en el silencio. Percibe la disonancia moral del entorno, como una corriente eléctrica. Pero, ¿qué harás con ello si nadie más lo siente? Su conocimiento conduce al aislamiento, y el aislamiento prolongado enferma tanto al cuerpo como al alma. Muchos denominan a esta condición alta sensibilidad. Pero les digo, no se trata simplemente de sensibilidad, sino de percepción espiritual. Es el cuerpo etérico, comenzando a vibrar en armonía con lo invisible. Y cuando esto sucede sin disciplina, sin comprensión, la persona vive como una antena sin conexión a tierra. Ella recoge las olas del mundo sin saber cómo filtrarlas. Y entonces, en lugar de vivir tu propia vida, vive la vida psíquica de todos los que la rodean. Estas almas a menudo se sienten fuera de lugar, como si hubieran nacido en una civilización que no les pertenece. Y en cierto modo, es verdad, porque pertenecen al futuro. Se encarnaron antes de que la humanidad estuviera preparada para el nivel de conciencia que traen consigo. Por eso se les malinterpreta. El grupo los rechaza. El sistema los desgasta. La familia los considera excesivos. Pero lo que parece exagerado en ellos es simplemente anticipación. El mundo aún no ha aprendido a respirar el aire que ellos respiran. En muchas encarnaciones anteriores, estas almas cultivaron un contacto íntimo con lo espiritual, ya sea en escuelas de misterios o en vidas devocionales. Llevan consigo, impresas en el cuerpo astral, la memoria de planos superiores de conciencia. Al renacer en una era materialista, experimentan el choque entre la densidad del mundo y la ligereza que aún vibra en tu interior.
Es como si el ángel interior luchara por respirar dentro de un cuerpo demasiado apretado. Esta lucha es la raíz de su agotamiento. Pero les digo, este sufrimiento no es castigo, es iniciación. Es la forma en que el espíritu despierta al hombre moderno a una nueva facultad, porque la humanidad, en el futuro, desarrollará en todos lo que hoy surge solo en unos pocos: percepción moral directa. Llegará el momento en que el hombre ya no necesitará leyes externas. Saber qué es bueno o malo. Notará cómo siente el calor y el frío. La persona sensible de hoy es el prototipo del hombre del futuro. Por eso sufre. Lleva dentro de sí el embrión de un órgano, que aún no tiene nombre en la ciencia. El órgano de la conciencia moral despierta. Sin embargo, sin la preparación adecuada, esta percepción se vuelve peligrosa. La persona sensible percibe los defectos de los demás con excesiva claridad. Él intuye las intenciones ocultas y corre el riesgo de juzgar. Olvida que tú también formas parte de esa misma red de imperfecciones. Y entonces el don degenera en crítica, en melancolía, en retraimiento. Por eso siempre insistí. El conocimiento espiritual sin amor es la mayor desgracia del discípulo. La visión debe ser templada por el corazón, porque el corazón es el único órgano que no distorsiona la luz del espíritu. Debemos comprender, la clarividencia mental no es un signo de evolución, sino va acompañada de claridad moral. La verdadera iniciación no consiste en abrir los ojos, pero para madurar la perspectiva. Y madurar la perspectiva significa ver el mal sin odio, ver la mentira sin desdén, ver el sufrimiento sin desesperar, porque quien verdaderamente ve, sabe que detrás de cada sombra yace una semilla de luz que busca forma. Por eso, muchos de los que poseen esta facultad acaban aislados o destruidos, no porque el mundo los odie, pero eso se debe a que todavía no han aprendido a moderar el brillo que emiten. Son como bombillas sin resistencia. Se funden en exceso. El camino no consiste en extinguir la luz, sino en construir fortaleza interior, lo cual lo transforma en calidez humana. Esta resistencia es amor. Esta resistencia es el servicio. Esta resistencia es el conocimiento espiritual perfeccionado a través de la vida diaria. Por lo tanto, si te reconoces entre aquellos que perciben demasiado, no te condenes ni te jactes. Simplemente entiendan, están siendo instruidos por el Espíritu. Tu tarea no es escapar de la sensibilidad, sino transformarlo en conciencia. No se trata de ocultar lo que ves, pero aprendan a ver con sabiduría. Cuando la luz del conocimiento brilla a través del amor, deja de quedarse ciega y comienza a sanar. A lo largo de esta serie de reflexiones, veremos juntos cómo se manifiesta la visión espiritual en los 4 cuerpos del hombre: en el cuerpo físico, que se vuelve sensorial; en el cuerpo etérico, que absorbe; en el cuerpo astral, que interpreta; y en el ser, que organiza y redime. También veremos por qué la mayoría sucumbe a la mitad de este proceso y cómo algunos, por el contrario, lo integran y se transforman en faros de la humanidad. Porque el mismo fuego que destruye es el fuego que ilumina. Todo depende de cómo se gestione. Y por eso les digo, existe un tipo de visión que pertenece a los ojos, aparte del intelecto, y otra, más profunda, hasta el corazón. El primero ve las formas, la segunda, las causas, el tercero, los destinos. Es esta tercera perspectiva, la perspectiva del corazón despierto, que la humanidad está comenzando a desarrollar ahora. Y es esta sensación la que muchos de ustedes ya sienten palpitando dolorosamente en el pecho. No le temas. Aprende cómo educarlo, porque es el comienzo del nuevo órgano del alma, que un día hará que el mundo sea transparente para el espíritu.
Toda alma que despierta a la percepción espiritual antes de la madurez interior descubre un dolor que el mundo aún no ha nombrado. El dolor de ver demasiado no nace de un enfrentamiento con el mal, sino por la incapacidad de permanecer ciego ante el mal que uno percibe, porque ver es participar, y participar sin poder transformarse es un sufrimiento que corroe en silencio. Cuando, en mis investigaciones sobre el mundo suprasensible, hablé sobre las etapas de iniciación del alma moderna, dijo que la primera puerta de entrada al conocimiento superior es la de soledad. No se trata de aislamiento social, sino de aquello que se instala cuando la conciencia se da cuenta de que ningún otro ser puede experimentar el mundo exactamente como ella. El clarividente, el hipersensible, el profundamente intuitivo, se siente separado de la humanidad, no porque desee distanciarse, pero es que su percepción ya no encuentra eco. Él habla en términos de vibraciones. Los demás responden con hechos. Él percibe las causas emocionales, mientras que otros solo ven las consecuencias. El puente entre dimensiones se rompe y el alma indefensa enmudece. Esta soledad no es un fracaso, es una etapa. Y el período lunar del alma, cuando el antiguo sol del instinto ya se ha puesto y el nuevo sol del espíritu aún no ha salido. El hombre entonces atraviesa la noche espiritual y esa noche, a través del dolor, aprende a distinguir qué hay en él que es su propia luz y qué es un reflejo de la luz de otro. Lo que una vez pareció compasión sin límites, a veces se manifiesta como una falta de límites. Y es ahí donde el sufrimiento empieza a enseñar. Mucha gente pregunta, ¿por qué sufren tanto las personas con mayor sensibilidad? Yo respondo, porque aún no han aprendido a amar con discernimiento. Amar con discernimiento es sentir al otro sin confundirse con él. Se trata de comprender el dolor ajeno sin cargar con el propio. Hasta que eso ocurra, el clarividente vive en una especie de embriaguez psíquica. Absorbe las corrientes astrales de todos aquellos con quienes se encuentra. Siente una ira que no es suya, culpa que no provenía de sus acciones, ansiedades propias del clima moral de su época. Y como no comprenden el origen de estas fuerzas, cree que se ha vuelto loco. Pero lo que le sucede es simplemente la consecuencia de una despertar sin iniciación. Cuando los órganos espirituales se abren antes del fortalecimiento del ser, el alma se convierte en un campo abierto, donde los vientos del colectivo soplan incontrolablemente. En mis conferencias sobre el ciencia oculta expliqué que cada hombre vive rodeado por los cuerpos espirituales de otras personas, emociones, pensamientos e impulsos que flotan en la esfera etérica de la Tierra. Aquellos con percepción espiritual pueden captar estas corrientes. Por lo tanto, es urgente aprender a discernir qué es su y qué es del mundo. Este es el primer ejercicio del alma despierta, reconocer los propios límites morales. Sin esta distinción, el sensible sucumbe al agotamiento. Está cansado de luchar contra dolores que no comprende. Intenta adaptarte a los ritmos de la sociedad, pero el cuerpo astral, tan permeable como el viento, reacciona a cada ruido, a cada conflicto, a cada desarmonía. Se defiende aislándose, pero la soledad prolongada crea otro peligro. La nostalgia del espíritu es la sensación de no pertenecer a la tierra, y muchos, sin comprender el significado de este exilio, caen en la desesperación. Debo afirmarlo claramente, esto no es una enfermedad, es una transición. No es la vista la que causa la enfermedad, pero la falta de comprensión de la visión. El sufrimiento del clarividente es la resistencia del mundo físico al contacto prematuro de lo espiritual. Es la misma fricción que provoca el fuego cuando el aire está enrarecido.
El alma comienza a vivir entre mundos, sin poder pertenecer por completo a ninguno de ellos. En este estado, el mayor peligro no es el colapso, sino el orgullo. Cuando la persona sensible descubre que ve lo que otros no ven, se puede confundir don con elevación, pero ver no es un mérito, es una tarea. Muchos caen en la tentación luciferina, creyendo que su claridad los hace superiores, cuando, de hecho, los convierte en siervos del mundo. Cuanto más amplia sea la visión, más profunda será la obligación moral, por toda la luz que se recibe y no se devuelve en el amor. Se convierte en una sombra personal. También existe el peligro opuesto, el de escape terrestre. La clarividente cansada desea refugiarse en el espíritu, escapando de la densidad de la materia. Pero eso sería negar el propósito de la encarnación. El espíritu no busca escapar del mundo, busca transformarlo. Y el instrumento de esta transformación es el ser humano consciente. Por lo tanto, toda alma despierta debe aprender, permanecer en la tierra, sin perder el cielo. Debes aprender a amar el mundo, a pesar de verlo como es. Esta es la verdadera iniciación cristiana. Mirar el dolor sin desesperar, observar el error sin condenarlo, contemplar el mal y trabajar en silencio por su redención. El sufrimiento de los sensibles es, por lo tanto, una invitación a la maduración del amor. Aprende a comprender que la compasión no se trata de absorber, se trata de iluminar. No se trata de sufrir con la otra persona, pero sufren por amor al prójimo, transformando el sufrimiento en sabiduría. Esa es la diferencia entre sentimentalismo y amor espiritual. El primero se disuelve, el segundo se estructura. La primera resulta excesiva, la segunda comprende con calidez. Cuando el clarividente alcanza esta comprensión, la soledad comienza a cambiar su naturaleza. Deja de ser indefensión y se convierte en retirada. Es el fértil silencio del templo interior, donde el hombre aprende a no escuchar las voces del mundo, pero el sonido del espíritu. En lenguaje simbólico, la llamamos la noche del discípulo. Cada alma que entra en esta etapa, debes atravesar las sombras antes de poder encontrar de nuevo la luz. Es el momento en que el ser superior, como una estrella aún velada, comienza a irradiar su primera luz constante. En este punto, nace un nuevo tipo de serenidad. El clarividente deja de reaccionar ante el caos del entorno. El mundo sigue siendo ruidoso, pero en su interior surge un espacio de quietud. Él descubre lo que yo llamé fuerza central. Es el poder de permanecer inquebrantable, incluso cuando todas las vibraciones lo atraviesan. Este centro no se centra en la defensa, sino en la concienciación. Y solo cuando el ser despierte en ese centro, la conciencia espiritual se convierte en una bendición, no en una carga. Por lo tanto, le digo a toda alma que sufre por ver demasiado: no luches contra el don, edúcalo. Cada lágrima derramada por comprender lo invisible es el bautismo de una nueva facultad, y llegará el día en que lo que hoy es dolor será una claridad serena, y lo que hoy es aislamiento será una comunión silenciosa con el mundo espiritual. La soledad que ahora se siente como un castigo es la cuna de la nueva visión moral de la humanidad, porque de ella brotará una mirada compasiva, quien juzga sin condenar y comprende sin perderse. El hombre que atraviesa la noche de la sensibilidad emerge al amanecer, así quien puede ver el sufrimiento del mundo sin ser destruido por ello. Y este, amigos míos, es el verdadero comienzo de la sabiduría. Cuando hablamos de aquellos que ven demasiado, necesitamos comprender esa verdadera clarividencia, la que nace en el hombre moderno. No es un regalo accidental, sino el resultado de un proceso cósmico.
representa el encuentro del espíritu con su propia imagen, reflejada en el mundo sensible. Cada emoción que experimenta la persona sensible, cada vibración que la toca, es el eco de una llamada de tu propio ser superior. Lo que el mundo despierta en él no viene de fuera, sino del interior universal en el que todos participamos. El alma despierta siente el dolor del mundo, porque el mundo es su propio cuerpo extendido en el espacio. La tarea de esta alma es aprender a transformar la impresión en comprensión. La emoción se transforma en sustancia espiritual, el dolor en fortaleza moral. Esta es la auténtica alquimia interior, el arte a través del cual el sufrimiento se convierte en sabiduría y la sensibilidad en poder creativo. Y toda ciencia espiritual es, en su esencia, el estudio de esta alquimia. Nota: el cuerpo físico reacciona al mundo con sensaciones, el cuerpo etérico con vitalidad, el cuerpo astral con sentimientos y el ser con conciencia. Cuando la percepción espiritual despierta prematuramente, el cuerpo astral capta intensamente las corrientes del entorno, pero el yo sigue sin organizarlos. La persona siente demasiado porque el yo aún no reina. Por eso insistí tantas veces. El verdadero desarrollo espiritual no consiste en abrir los sentidos superiores, sino fortaleciendo el ser, que gobierna los sentidos. Sin este gobierno, la humanidad se fragmenta, le atormentan impresiones que no puede controlar. Vive como espectador de sí mismo. Pero cuando el ser despierta, sucede algo extraordinario. La percepción deja de ser pasiva y se vuelve creativa. El hombre no solo siente, él interpreta. No solo absorbe. Transformar. Todo lo que te llega del mundo se convierte en material para el trabajo interior. Esta es la señal del iniciado. Lo que le hiere, le instruye. Lo que le confunde, le revela. Lo que le entristece, le enseña. Muchos preguntan, ¿cómo fortalecer el ser? Y yo respondo, mediante la práctica de la atención plena moral. El yo no se nutre de experiencias intensas, sino de actos conscientes, de pensamientos puros, de voluntad moral. Cada vez que un hombre piensa con claridad, siente con pureza y actúa con rectitud, organiza sus cuerpos sutiles y construye a su alrededor una esfera de armonía que lo protege. Un clarividente disciplinado no es aquel que cierra los ojos al mundo, pero aquel que abre su corazón para servir al mundo sin perderse en él. Así, el alma aprende a ver lo que el mundo esconde. Ella comprende que cada emoción humana es una sustancia viviente, circulando en el cuerpo etérico de la tierra. El odio es una corriente ardiente. La compasión es una fuerza curativa. El miedo es una vibración que paraliza. La esperanza es un impulso fértil. El alma sensible siente estas fuerzas, como escuchar melodías sutiles en el aire. Pero sin conciencia moral, estas melodías la desorientan. Con la conciencia despierta, se convierten en la partitura musical de la sabiduría. La diferencia entre sufrimiento e iniciación reside en la forma en que el alma escuchar el mundo. En este punto, el ego necesita aprender a operar como un alquimista. Toda la energía que llega a la conciencia, ya sea dolor, alegría, ira o ternura, debe transformarse en potencial de crecimiento. El hombre que aprende este arte descubre que nada es inútil. Incluso las sombras son materia prima para la luz. Cuando una emoción lo abruma, pregunta, ¿qué quiere enseñarme este sentimiento sobre el mundo y sobre mí mismo? Y al responder, disuelve el poder destructivo de la emoción. Los sentimientos ya no lo controlan. Se transforman en sabiduría. Esto es alquimia moral. El proceso por el cual la vida cotidiana se convierte en un taller para la evolución. Para las personas sensibles, esto significa algo práctico. No se trata de huir de las impresiones,
sino de dejar que se asienten. Al abandonar un entorno estresante, no digas, esto me contaminó. Digan, esto me mostró la profundidad del alma humana. Observa, comprende, perdona, respira. La respiración consciente es el primer acto de alquimia. Inspira al mundo. Irradia tu propia luz. Steiner solía decir, la respiración es el sacramento inconsciente del ser. Cada aliento transforma las fuerzas del mundo en sustancia moral. Pero hay una etapa superior. El momento en que el ser se da cuenta que lo que ves en los demás es un reflejo de algo que necesitas reconocer en ti mismo. Es el comienzo de la integración de la sombra. Todo aquello que nos irrita, asusta o fascina del mundo exterior es una imagen de aquello que el espíritu aún no ha reconciliado dentro de nosotros. El clarividente, al percibir el mal, debería preguntarse, ¿de qué forma sutil reside también esta fuerza dentro de mí? Solo entonces, tu visión dejará de ser un juicio y se convertirá en sanación. El alma que ve sin juzgar participa conscientemente de la redención del mundo. En la senda antroposófica, llamamos a esto obra del Cristo interior. Cristo es la fuerza del ser universal que transforma la luz en calor, sabiduría en el amor, percepción en el servicio. Él es quien permite al hombre ver el mal sin ser corrompido por él. Porque Cristo no niega la sombra, Él la redime. Y a cada alma sensible se la llama, en menor escala, llevar a cabo este mismo proceso dentro de uno mismo, transformar la visión en compasión y el conocimiento en acción sanadora. La verdadera clarividencia es siempre un acto semejante al de Cristo. Y cuando esta alquimia surta efecto, nace un nuevo tipo de serenidad. El hombre deja de ser un espectador del caos y se convierte en un mediador entre mundos. Su mirada se convierte en una presencia terapéutica. Donde quiera que va, el ambiente se torna armonioso, no porque imponga luz, sino porque irradia equilibrio. Él se convierte en uno sanador emocional, alguien que transfigura las vibraciones simplemente con su comprensión. Eso es lo que quise decir cuando dije, conocer el mundo espiritual es aprender a transformarlo en moralidad viva. A partir de esta etapa, se establece una percepción diferenciada. Ya no es una maldición, sino un instrumento del ser. La persona sensible se convierte en el sacerdote de lo cotidiano, transmutando silenciosamente fuerzas densas en sustancia luminosa. Cada encuentro es un sacramento, cada dolor, una iniciación, cada sombra, una tarea de redención. Y esta comprensión disuelve lentamente la soledad, porque el alma comprende que nunca estuvo sola. Simplemente se encontraba en un plano vibracional superior, más de lo que el oído humano promedio puede percibir. Al final de este proceso, emerge un verdadero equilibrio espiritual. El hombre que todo lo ve, no desespera, porque aprendió a ver el orden oculto en el aparente caos. Reconoce el sufrimiento como parte de la pedagogía divina. Y cuando finalmente comprendes que incluso la oscuridad trabajan para el mismo propósito que la luz, entonces queda libre. Libre de miedo, agotamiento, orgullo y culpa. Servicio gratuito. Libres para amar. Libre para ver sin ser dañado por lo que se ve. Este es el destino de las almas clarividentes. Pasar de la sensibilidad descontrolada a la conciencia integrada. De la carga de la visión a la alegría del servicio. Del dolor de ver demasiado al don de comprender el todo. Y a eso le llamo alquimia de la percepción espiritual. El milagro por el cual se transforma el sufrimiento de los sensibles a la luz moral que prepara el futuro de la humanidad. Toda alma que vea más allá del velo deberá afrontar 4 pruebas inevitables, porque el universo no concede el don de la vista sin exigir, a cambio, la fuerza que la sustenta. El hombre moderno
que comienza a despertar el órgano de la percepción espiritual. Él experimenta estas pruebas incluso sin reconocerlas. No vienen de fuera, sino de dentro. Son movimientos emocionales que revelan cuán preparada está el alma para defender la verdad del espíritu sin perderse a uno mismo. El primero es prueba del espejo. Se manifiesta cuando el clarividente comienza a percibir, en cada rostro, en cada gesto humano, reflejos de la propia sombra. Lo que antes le parecía externamente malo, se revela como la imagen de algo que también vibra en su interior. Es una experiencia terrible para el ego, porque destruye la ilusión de superioridad moral, pero también es liberador, porque marca el comienzo de la verdadera humildad espiritual. Alguien que puede soportar ver en otro un reflejo de sí mismo. Es el primer paso hacia el amor consciente. Sin esta prueba, la percepción espiritual se convierte en juicio. Con ella, se convierte en compasión. El segundo es prueba de silencio. Tras ver esto, el hombre quiere hablar, desea advertir, corregir o anunciar lo que ha descubierto. Pero el mundo no le escucha, y el silencio lo envuelve como un desierto. Este desierto es necesario. Él enseña que la palabra debe brotar del centro moral. No hay necesidad de ser escuchado. El discípulo aprende a esperar el momento adecuado. Solo hablan cuando su voz puede contribuir al crecimiento de los demás. Quien supera la prueba del silencio adquiere el poder de la palabra creadora. Una palabra que no hiere, pero que despierta. Porque todo discurso que se origina en el ego sigue siendo ruido. Solo la palabra que proviene del ser es música del espíritu. La tercera es prueba de la sombra colectiva. Cuando la visión se amplía, el alma percibe no solo los contenidos de su propio inconsciente, pero también las densas corrientes que circulan en el cuerpo astral de la humanidad. Ella siente el peso de las mentiras, el miedo social, la ira inconsciente, la tristeza de generaciones enteras. Es el momento más peligroso del viaje, porque muchos confunden esta inmersión en el sufrimiento colectivo con una recaída personal. Pero en verdad, al discípulo se le llama servir como espejo purificador para la humanidad. No debe absorber las sombras, sino iluminarlas con entendimiento. Aquí se demuestra si el alma ha aprendido a ver sin contaminarse. Si sucumbe, se convierte en un mártir del inconsciente. Si se mantiene la serenidad, uno se convierte en un servidor de la sanación colectiva. La cuarta y última es prueba de amor sin reciprocidad. Tras atravesar el espejo, el silencio y la sombra, la persona sensible se enfrenta a su propia expectativa de reciprocidad. Él pregunta, si yo doy tanto, ¿por qué el mundo no me lo devuelve? Pero el amor espiritual no busca nada a cambio. Es un acto de libertad. Es el punto en el que el alma aprende a amar. No porque la otra persona lo merezca, pero porque el amor es su propia naturaleza. Quienes superan esta prueba descubren la alegría de servir anónimamente, la paz que proviene de ofrecer luz. No hace falta reconocimiento. Este es el sello del verdadero iniciado. Actuar sin exigir, iluminar sin ser visto, bendecir sin ser recordado. Estas 4 pruebas constituyen la gran iniciación del clarividente moderno. No se realizan en templos, pero en las experiencias ordinarias y cotidianas, en la forma en que miramos a los demás, en el silencio ante la incomprensión, empatía frente al caos colectivo, en el amor que perdura incluso cuando no es correspondido. El templo es la vida, y el altar está en el corazón. Cada día ofrece una oportunidad para practicar el arte de la inmersión consciente. Pero, ¿qué es esto? Inmersión consciente es el acto de descender voluntariamente a las profundidades de la vida del alma, sin perder la luz del ser, la clarividente que huye de la oscuridad del mundo.
renuncia a su misión. Aquellos que se sumergen en ellos conscientemente, Él realiza el trabajo de los iniciados. Él transforma el submundo de las emociones humanas en el laboratorio de la sabiduría moral. Y así, poco a poco, aprende que no hay abismo donde no pueda descender la luz del ser. Te he dicho muchas veces que el alma humana es como una copa de cristal que necesita ser pulida por dentro. Cada dolor es una fricción, cada prueba, un pulido. Cuando el cáliz se vuelve transparente, la luz del espíritu puede atravesarlo sin distorsión. Así pues, el hombre no solo ve el mundo espiritual, él se convierte en su instrumento. Lo que una vez fue percepción, se convierte participación. El yo consciente comienza a actuar en armonía con fuerzas superiores, no por obligación, sino por amor libre. Esta es la esencia de la inmersión consciente. No huir del mundo, sino penetrarlo con un espíritu despierto. Y en ese momento, la clarividente descubre un secreto. Las fuerzas que una vez lo hirieron son las mismas que ahora lo sostienen. El peso de la compasión se transforma en poder curativo. El agotamiento se transforma en una quietud radiante. El dolor ajeno deja de ser una invasión y se convierte en comunión silenciosa. Aprendió a respirar en el sufrimiento de la humanidad, sin asfixiar, porque transformó su propio corazón en un pulmón espiritual. Este estado, que describo en términos simbólicos, es real, en niveles sutiles. El cuerpo etérico vibra en armonía con el cosmos, el cuerpo astral se purifica, y el ser irradia su fuerza central. El hombre se convierte en mediador entre reinos. Él vive en la tierra, pero trabaja para el cielo. Habla poco, pero cada uno de sus gestos tiene una resonancia moral. Este es el destino de las almas que ven demasiado y no sucumben. Transformar la percepción en servicio, aislamiento en comunión, la sensibilidad como fuerza creativa. Por eso digo, no tengan miedo a los exámenes. Son el lenguaje del espíritu que pide ser escuchado. Cuando el alma aprende a descifrarlas, la vida deja de ser un enigma y se convierte en liturgia. Todo adquiere significado. El ruido, el silencio, el error y la belleza. El clarividente maduro comprende que la verdad no es algo que se pueda poseer, sino un ser viviente que se revelará en cada acto. Y cuando esta revelación se vuelve constante, el alma ya no busca al espíritu, lo encarna. Estos, amigos míos, son los pasos secretos. Desde la inmersión consciente, ver el reflejo y reconocerse a uno mismo. Guarda silencio y escucha el ritmo del espíritu. Encontrar la sombra colectiva y permanecer íntegros. Amar sin esperar nada a cambio y descubrir la libertad. Quien las venza ya no tendrá que huir de la visión, porque el fuego que una vez lo consumió, ahora lo ilumina. Y el don que una vez lo aisló, ahora lo une con el todo. Después de que el alma supera las 4 pruebas, el espejo, el silencio, la sombra y el amor no correspondido, algo nuevo comienza a palpitar en su interior. Ya no se trata solo de sensibilidad, es fuerza moral. Lo que antes era una herida se convierte en un órgano. El dolor, refinado por el tiempo y la comprensión, se transforma en sabiduría viva. Y los sensibles, antes vulnerables, comienza a irradiar una calma que no pertenece al mundo físico. Esta calma es la señal de la transfiguración. Durante muchos años he observado que el sufrimiento no solo tiene una función pedagógica, es una sustancia transformadora. Cuando se soporta conscientemente, el sufrimiento refina los cuerpos sutiles, purifica el cuerpo astral y lo vuelve transparente al ser. Es como si el alma, al pasar por el fuego del dolor, quema los restos de egoísmo y conviértete en un recipiente puro para el espíritu. De este modo, el sufrimiento se transforma en alquimia moral.
y el hombre aprende lo que los antiguos iniciados llamaban el arte de sufrir bien, la capacidad de transformar cada lágrima en luz interior. El clarividente que llega a esta etapa descubre que el dolor ajeno ya no le duele a él, le duele a él mismo cruces. Él lo entiende como la expresión de una ley cósmica, la ley del desarrollo. Para todo lo que vive, incluso el sufrimiento, es un impulso para la evolución. Cuando el alma ve esto con claridad, ya no reacciona con ira, pero con silenciosa compasión. Ella reconoce el sufrimiento ajeno, la misma sabiduría que forjó su propio destino. Y así, el perceptivo deja de ser víctima de la visión y se convierte en colaborador del espíritu. En este punto, se abre ante él una nueva comprensión, la idea de que su sensibilidad no se limitaba al aislamiento, pero por el servicio. Toda percepción ampliada es una invitación a la responsabilidad. Ver con profundidad es preocuparse profundamente. El clarividente maduro sabe que cada emoción que percibe es una súplica de sanación emitida por el mundo. Y tu tarea no es absorber, pero transfigura. Se convierte en un alquimista moral, un transformador de vibraciones. Donde quiera que va, lleva consigo la posibilidad de purificación, no a través de las palabras, sino a través de la mera presencia, porque su cuerpo etérico irradia armonía, tu cuerpo astral refleja serenidad, y el ser, el centro solar, sostiene la atmósfera que lo rodea. Es como una llama que no consume, solo ilumina. Pero esta transformación no es el final del camino. Este es el comienzo de la misión, porque todo aquel que ve lo invisible es llamado a actuar a través de lo invisible. Steiner enseñó que cada alma despierta tiene una tarea específica en el drama de la evolución terrenal. Algunos son mediadores entre los humanos y los reinos espirituales. Otros, puentes entre la ciencia y la sabiduría ancestral. Otros, en cambio, son sanadores silenciosos de las fuerzas morales de la humanidad. Ninguno de ellos es accidental. Todo verdadero clarividente es un instrumento del cosmos, ubicada donde la luz necesita penetrar la oscuridad más densa. Por eso muchos de estos seres se encarnan en contextos difíciles, familias problemáticas, sociedades materialistas, ambientes desarmónicos. Son sembradores invisibles. Presentamos, sin aspavientos, el ambiente del futuro. Una vez pregunté, en una conferencia, ¿por qué el mundo moderno parece hostil al espíritu? Y yo respondí, porque la materia, en su endurecimiento final, necesita ser penetrada por la conciencia individual libre. Las almas perceptivas son los instrumentos de esta penetración. Lo introducen en la densidad de la civilización, un recordatorio viviente de que el hombre es más que cuerpo y mente. Es una chispa divina en proceso de ser revelada. Por eso sufren, porque el mundo aún no los reconoce, el idioma que hablan. Pero también por eso son indispensables, porque están preparando la tierra para que comprenda este lenguaje en el futuro. Cuando comprendan su función cósmica, el sufrimiento de las almas sensibles se vuelve soportable, no por resignación, sino por convicción. El significado sana más profundamente que cualquier consuelo. Saber por qué se sufre es redimir el propio dolor. Y el perspicaz, cuando comprende que su tarea es introducir la conciencia en las zonas inconscientes del mundo, transforma tu carga en alegría, la serena alegría de quienes participan en la obra divina. No hace falta reconocimiento. En este estado, vive entre dos mundos, anclados a la tierra, pero movidos por el cielo. Se convierte en mediador entre las fuerzas de la sustancia y las fuerzas del alma. Su mirada ya no es meramente psicológica, es sacramental. Para él, cada emoción humana es un altar invisible donde reside el espíritu.
se manifiesta disfrazada de experiencia. Él comprende que todo sufrimiento humano es un sacramento velado, y toda relación es una oportunidad para la redención mutua. Una visión espiritual madura reconoce que el bien supremo no se trata de escapar del sufrimiento, sino para ser transformados a través de ello. Y entonces, el clarividente comienza a actuar en silencio, como servidor del equilibrio moral de la humanidad. En medio de la agitación mundial, él defiende el eje invisible de la armonía. Eso es lo que yo llamaba trabajo oculto de los portadores de luz. Estos seres no aparecen en los periódicos ni en las historias oficiales, pero sus fuerzas sostienen el hilo de la evolución. Cada vez que perdonan, equilibran una parte del karma colectivo. Cada vez que lo comprenden, disuelven un nudo en el cuerpo astral de la Tierra. Cada vez que aman, anticipan el futuro de la humanidad. Todo el cosmos se sustenta en estos pequeños actos invisibles. En los mundos superiores, la mirada pura de un solo hombre vale más de 1000 discursos sobre moralidad. Por lo tanto, digo, si eres una de esas almas que siente y ve todo, no te quejes. No naciste para adaptarte al mundo, pero para prepararlo. La sensibilidad que lo está agotando hoy, cuando se le dome, se convertirá en el instrumento de su misión. No lo niegues. Edúcala. Transforma el dolor en llama, la compasión en acción, percepción en la sabiduría. Para cada clarividente que integra, es una victoria de la luz sobre la dispersión. En la cima de esta transformación, el alma despierta descubre quienes ya no necesitan protegerse del mundo, porque se convirtió en una protección para él. Su campo de fuerza es a la vez un escudo y una bendición. Las corrientes de sufrimiento, que una vez fluyeron a través de él, ahora se disuelven en su interior, como la nieve bajo el sol. A partir de ese momento, ya no vive como aprendiz, sino como colaborador consciente de las jerarquías espirituales. Es el nacimiento del verdadero servidor de la luz. La transfiguración del dolor es, por lo tanto, el presagio de la misión cósmica de los seres perceptivos, ser los primeros mensajeros de la nueva humanidad, en la cual el alma no reaccionará al mundo, pero te transformará mediante el simple acto de comprender. La humanidad del futuro, la que ya late en algunos corazones despiertos, se basará en esta capacidad: ver sin juzgar, sentir sin enfermar, amar sin esperar nada a cambio. Tú, que sufres de percibir demasiado, son los pioneros de esta era futura. El sufrimiento era simplemente el precio de la admisión. La recompensa será la toma de conciencia. Tras superar las pruebas, purificar el sufrimiento y descubrir la propia misión, el alma clarividente renace con una nueva conciencia. Ya no es la misma persona que inició el viaje, desgarrada por una sensibilidad excesiva. Es una conciencia centrada, silenciosa y libre. Lo que una vez fue dolor se ha convertido en sabiduría. Lo que fue una carga se ha convertido en fortaleza. El hombre finalmente comprende que la visión espiritual no era un castigo, sino una llamada de la esencia divina misma que reside en él. Y es en este reconocimiento donde comienza el verdadero retorno a la luz. El mundo espiritual, que antes le parecía distante, ahora se manifiesta en todo lo que le rodea. Cada rostro, cada gesto, cada sonido de la naturaleza es un lenguaje vivo. Los árboles le hablan a través de fuerzas etéreas. Los colores se convierten en himnos. Los acontecimientos cotidianos se transforman en símbolos. Él comprende que el universo no es una colección de cosas, pero se trata de una conversación continua entre lo visible y lo invisible. El cosmos es el pensamiento del espíritu en manifestación, y el alma despierta
es el oído que finalmente comprende esta música. Pero el verdadero iniciado no se detiene en la contemplación. Sabe que ese conocimiento, si no se transforma en servicio, degenera en estancamiento. Por lo tanto, el clarividente maduro comienza a vivir como siervo consciente de la luz. Ya no busca el éxtasis ni la superioridad espiritual. Busca la oportunidad de actuar moralmente en el mundo, porque comprendía que cada gesto estaba impregnado de amor. Es una oración silenciosa que resuena en las esferas superiores. El templo donde él sirve ya no es un lugar sagrado de piedra, pero el campo de la existencia humana, hogar, trabajo, relaciones, el silencio del pensamiento. En este punto, el alma comprende el significado de la vida. No se trata de escapar del mundo material, pero espiritualízalo. Todo lo que existe en la tierra espera ser redimido por la conciencia humana. El perceptivo se convierte, por lo tanto, en un instrumento de esta redención. Él transforma la densidad en armonía, ignorancia en la comprensión, indiferencia en el amor. Cada vez que miras a la otra persona con claridad y ternura, enciende una chispa del futuro en el presente, porque la luz espiritual no es una abstracción, es un acto moral. Y es aquí donde surge la libertad por primera vez. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, pero deseando lo que es verdad. El clarividente integrado ya no actúa por reacción, sino a través de la inspiración interior. Tu voluntad está alineada con el ritmo del cosmos. Él siente que cada decisión justa, cada pensamiento puro, no se origina únicamente en él, sino desde la corriente viva de sabiduría que fluye a través de los mundos. Él es libre porque participa conscientemente de esta sabiduría. El amor se convirtió en su ley, la verdad en su camino, el servicio en su alegría. En este estado, el hombre encuentra la paz. No es una paz nacida de la ausencia de dolor, pero con una presencia profunda. El alma percibe que la vida es movimiento continuo, entre la luz y la sombra, entre ver y olvidar, entre el nacimiento y la muerte. Pero ya no teme a estas alternancias, porque descubrió que la esencia del espíritu es inmutable, puede ser atravesada por 1000 tormentas, y, sin embargo, permanecen luminosas. El verdadero clarividente no es el que vive en luz constante, pero es precisamente eso lo que lleva luz a regiones donde falta. Te digo, la humanidad futura estará compuesta por almas como estas. Vivirán con una conciencia espiritual natural, sin necesidad de aislamiento ni dolor. La claridad moral, que hoy en día es la excepción, esta será la norma. Los hombres se sentirán el uno al otro. Hoy sienten el calor del sol, y la compasión será tan evidente como la gravedad de la situación. Pero para que eso suceda, algunos necesitan preparar el camino. Tú, que sufres de ver demasiado, son los precursores de la conciencia libre. Ahora están pasando por lo que toda la humanidad pasará en milenios. Por lo tanto, cuídense como guardianes de un fuego sagrado. No dejes que la desesperación la extinga. Aunque el orgullo lo consuma, consérvalo con humildad y alegría. Y cuando el mundo te parezca frío y hostil, recuerda, el espíritu te necesita exactamente donde estás. Tu don es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. No hay tarea más importante que esta: ver el mundo tal como es, y aún así, amarlo. Así termina el ciclo. Ver se convierte en comprender. La comprensión se convierte en amor. Y amar se convierte en crear. El clarividente que completa este camino ya no busca el espíritu fuera de sí misma, porque lo descubrió en todo. Él vive la verdad de la evolución espiritual. Ese hombre es el espejo en el que el cosmos aprende a reconocerse a sí mismo, y el alma, finalmente en paz,
Escucha la voz silenciosa del mundo espiritual que dice: viste todo lo que pudiste ver. Ahora mira con el corazón, porque el que ve con el corazón se convierte en la mirada de Dios sobre la tierra. Si este contenido te ha resultado interesante, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal para más revelaciones sobre los misterios de la conciencia y la visión espiritual del alma humana. Cada palabra que despierta enciende una nueva llama en los albores de una nueva era.